Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Patricia Rumier Giraldo. Soy administradora de empresas, magíster en Administración Económica y Financiera y doctorante en Ciencias de la Educación. En estos momentos voy a hablarles un poco de mi proceso de investigación doctoral, para el cual pues todo trabajo de investigación requiere de un estudio juicioso y dedicado de diferentes fuentes de información y antecedentes. Por lo tanto, se hace necesario identificar aquellos autores y documentos que se consideran un soporte teórico para el mismo. De acuerdo a lo anterior, en el presente video pretendo establecer el problema de investigación formulado en 5 artículos y libros que le dan soporte teórico a mi tesis doctoral. Uno de ellos es Raúl Otto Laux en su documento El método de estudio de casos o técnica casuística, propuesta de aplicación en una universidad de Valle do Itajaí, en Brasil, que plantea la deconstrucción de los métodos tradicionales, reconstruyéndolos al mismo nivel de la realidad fáctica social, es decir, el método de casos, de manera que lo que se privilegie sea la práctica, aunque no se debe olvidar la teoría. La pregunta de investigación que se plantea es cuál sería hoy, bajo la óptica de la educación posmoderna y de las nuevas demandas de un mercado globalizado, el o los grandes problemas o impases para el binomio de enseñanza-aprendizaje en la universidad. La conclusión a la que llegó es que esta propuesta metodológica va a ser experimentada en la práctica y que su principal objetivo es que las clases sean más dinámicas y participativas con un mayor protagonismo del alumno en su proceso de instrucción. Entonces, de acuerdo al autor, lo tengo como fundante o como soporte teórico para mi tesis doctoral, en la cual estoy proponiendo el método de casos como una estrategia para el aprendizaje o para la enseñanza de las finanzas. Muy bien, otro de los autores es Carlos Llano. Carlos Llano es experto en el tema de casuística y su problema hace referencia a que el caso aproxima a los estudiantes a las condiciones reales donde se encuentran las situaciones problemáticas cotidianas. Así se persigue desarrollar en ellos características tales como capacidad de comunicación, liderazgo, autoridad y visión, así como también el uso adecuado de la información y la toma de decisiones en situaciones contingentes. El autor menciona que la incertidumbre es una realidad empresarial y el suceder es interdisciplinario. Por lo tanto, la fascinación por las modas pasajeras llevan a los gerentes a su aceptación sin ninguna reserva, a lo que él le da el nombre de la administración de café soluble, es decir, solo se abre el termo y se añade el agua. Esto en sus términos, para expresar que se vuelve una moda el hecho de administrar bajo los mismos parámetros en las organizaciones, y la propuesta de él va orientada a que se defina la situación, se analice la situación, porque para cada empresa es diferente, basado en los aspectos y las variables reales, con la generación o el diseño de escenarios futuros. Muy bien, concluye que lo que debe hacer un director es trabajar personalmente sobre la situación en la que se encuentra y diseñar un futuro basado en esta misma. Muy bien, otro de los documentos es el de casos de enseñanza como estrategia pedagógica en programas empresariales, ¿sí? Se lo tenemos aquí en los antecedentes. Y la pregunta de investigación es: ¿los estudios de caso permitirán que docentes de negocios vean esta metodología como una posibilidad de desarrollar un aprendizaje experiencial, contrastando la teoría con la práctica para transferir mejor o de una manera mejor el conocimiento?
La práctica docente en las escuelas de negocios se ve favorecida por el desarrollo de materiales de estudio basado en la metodología de estudio de casos y la aplicación de los mismos permite apoyar el proceso formativo de los estudiantes. Aquí se hace énfasis en que el estudio de casos permite desarrollar habilidades que llevan a los estudiantes a una buena toma de decisiones, pero no se puede dejar de lado la parte teórica o la fundamentación teórica. Muy bien, otro de los artículos que aporta al proceso de formación de mi tesis doctoral y es el que tiene que ver con la tesis presentada por Pedro Pablo Angulo de la Universidad de Trujillo, Perú, llamado el método de casos para el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Derecho del Niño y Adolescentes en la Universidad de San Pedro. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué medida la aplicación del método de casos mejora el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Derecho del Niño y los adolescentes en la Universidad de Trujillo? Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Que el método de casos sí mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, donde los resultados de este estudio mostraron que el método tradicional arroja niveles inferiores de rendimiento comparado con la metodología de casos. Muy bien, y por último, el artículo Estudio de casos en la educación, una aproximación teórica de Salvador Montaner Villalba. Realmente este estudio se refiere a la metodología casuística como tal, cuáles son sus fases, cuál es la importancia y cuál puede ser su aplicación en las lenguas extranjeras. Llegando a la conclusión y obviamente a confirmar que el estudio de casos como metodología de investigación está vinculada a en la investigación cualitativa en el campo de la educación y en la enseñanza de los idiomas, donde permite evidenciar que no solamente en las escuelas de derecho, sino en escuelas empresariales y también en lenguas, se puede utilizar como estrategia de enseñanza la metodología de casos. Muy bien, muchas gracias por su atención.